Que Dios les bendiga a todos, hermanos. Lindo tiempo de alabanza hemos tenido. Y yo estoy muy meditabundo con la alabanza, con las palabras que se han dicho, con la reflexión que vamos a ver hoy. Y mi cabeza está, gloria al Señor. Vamos a seguir, yo quiero que me acompañen a Romanos, porque esta es la segunda predicación que tenemos de este hermoso libro. Como decía el hermano Carlos, que no solo a él le ha cambiado la vida. ¿Se acuerdan de Lutero? Sí. La justificación por la fe. Y ese pequeño versículo, ese pequeño pasaje revolucionó el mundo, ¿no? Así que vamos a leer como tenemos acostumbrado y luego vamos a desarrollar el tema. Y vamos a ver desde el versículo 8 hasta el versículo 15. ¿Vale? Y dice así la palabra del Señor. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciar el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén. Hasta aquí, hermanos. Miren, quiero agradecer a mi hermano Job, especialmente porque todos tenéis una hojita, ¿verdad? Que el hermano, el Señor lo ha usado para preparar esta hojita para que, entre otras cosas, puedas apuntar. Ahí tienes los textos que vamos. No están todos los textos, ¿vale? Porque no hubiera cabido en la hoja. Hay más, mucho más, ¿vale? Pero sí que he puesto, considero los más importantes. Y también los 3 puntos que vamos a ver, en esta porción de la palabra de Dios que hemos leído. Y lo que vamos a ver, hermanos, son 3 cosas. La divulgación del Evangelio, ¿vale? Lo importante que es la divulgación del Evangelio, la confirmación del Evangelio y el legado del Evangelio. En esta porción de la palabra que muchas veces posiblemente la leamos y la pasemos por alto, y cuántas veces hacemos que cuando leemos la palabra y queremos aprender más y queremos que Dios nos ministre un poco de su palabra, saltamos esta porción y nos vamos a otra donde es más consistente. Pero la palabra de Dios siempre nos sorprende de ver la profundidad que tiene la palabra del Señor. Así que, hermanos, ¿saben? Que en estos 3 puntos que vamos a ver, primero lo que es la divulgación del Evangelio, la palabra de Dios, el versículo 8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aquí ustedes recuerden que Roma era la capital del imperio, y se acuerdan que Roma, hay un dicho, un refrán, una frase que dice: todos los caminos te llevan a Roma. Roma, al ser la capital del imperio, era la ciudad más desarrollada en infraestructura vial. Los caminos adoquinados que crearon los romanos, muy famosos en toda Europa, en todo lo que abrazó el imperio romano, Roma era evidentemente la principal ciudad que más caminos tenía. Es por esa razón que en ese flujo de gente que iba y venía, que no eran pocos, es que el Evangelio se divulgaba, ¿vale? Se extendía y demás. Cabe destacar que cuando Pablo escribe esta carta, ya había iglesias en Roma. Pablo no fue el que fundó la iglesia, o el Evangelio, o sembró el Evangelio en Roma, pero sí vamos a destacar algunas cuestiones muy importantes para nuestras vidas, ¿vale? Lo primero, hermanos, miren, la palabra, cuando habla aquí en el texto, vuestra fe se divulga por todo el mundo,
La palabra divulgar tiene dos acepciones. Una es catángelo, que de ahí viene ángel, que viene, es comunicador, es mensajero, que es la palabra que emplea en este caso. Y la otra palabra es diánemo, que significa suministrar, significa difundir, significa distribuir. Y tiene dos contextos muy diferentes. ¿Por qué? Y esto es clave para entender, hermano. Miren, cuando Pablo escribe esta carta, él se alegra de que la iglesia de Roma, de que la fe que había en las iglesias se extendiera por cuánto, por todo el mundo. Quiero hacer un paréntesis aquí. Recuerden que cuando la palabra de Dios muchas veces se refiere al mundo, el mundo no siempre significa el mundo, ¿vale? En ese momento el Evangelio no llegó a las Américas, ¿vale? Pero sí está hablando del mundo. Entonces es una anotación para hacer ver que cuando de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, bueno, ese es otro tema, ¿vale? Pero es un paréntesis que quería hacer. Pero, así que hermanos, miren, aquí Pablo, la necesidad imperiosa que él tenía de visitar esta ciudad era por un motivo tremendamente trascendente. Por ejemplo, si nosotros leemos en 2 Timoteo 1:11, ¿vale? Pablo dice que él fue constituido por Dios predicador, apóstol y maestro. Aquí vamos a empezar a desarrollar un poco este tema, ¿vale? Por el tema de la divulgación del Evangelio. Escuchen bien esto. La imperiosa necesidad que tenía Pablo de visitar Roma era sobre todo y en especial hacer la labor de apóstol. Es decir, para confirmar las iglesias que había ahí. Porque ¿qué había sucedido? ¿Qué sucedía en esa región? Sucedía que el Evangelio sí se estaba dando a conocer. Pero sucedía exactamente igual que ha sucedido y sigue sucediendo en América Latina. En América Latina el Evangelio se ha divulgado, ¿o no? Pero no se ha profundizado. Todo el mundo ha oído de Jesucristo, del Evangelio, pero nada más. Pero no hay una confirmación apostólica. ¿Qué pasa? ¿Qué es un predicador? Un predicador es aquel que evangeliza, es decir, es aquel que lleva las buenas noticias, sin más. Pero es necesario la obra apostólica para que esas iglesias sean confirmadas en la fe y crezcan. ¿Qué es lo que lamentablemente en nuestras tierras durante décadas y décadas y décadas no se hizo? No se profundizó en el Evangelio, en la confirmación en la fe. Y es por esa razón que las iglesias han salido un poco, a ver si vale esta palabra, esta expresión, un poco deforme, ¿vale? Porque la palabra da la forma. ¿Vale? El Evangelio, cuando es confirmado, ¿y qué significa confirmación en la fe? Significa la doctrina de la gracia. Porque Pablo, además de ir, ¿se acuerdan cuando en 1 Corintios él decía, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna que sea a Cristo y a este crucificado? Sin más, ese es el Evangelio que se predica. Pero he ido a vosotros no con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría del hombre, sino en el poder de Dios. Ahí viene la confirmación. Y cuando tú sigues leyendo la carta, te vas dando cuenta que Pablo está intentando confirmar esas iglesias en todos los defectos y desvíos que tenían esa iglesia de Corinto. Como cuando dice, no, uno siembra, otro riega, pero el crecimiento lo dio. Pero predicar es simplemente sembrar. ¿Y quién riega? Porque regar significa confirmar. Una planta, ya sembré la semilla y me voy. Pero ¿quién riega luego esa tierra para que esa semilla pueda llevar fruto y que ese fruto crezca y pueda crecer y crecer y crecer? Que luego de eso viene ¿qué? El legado del Evangelio. Esa es otra, que eso es el propósito máximo de Dios. No que tú y yo solamente nos deleitemos en el Evangelio, crezcamos en conocimiento y en gracia, sino que las generaciones que vienen también lo tengan igual de claro que nosotros. Y ese es el inmenso y gran problema que tiene la mayoría de las iglesias por no ser confirmadas en la fe,
porque se habla de emociones, se habla de qué es lo que tú estás necesitando, de lo que Dios quiere darte a ti, se habla de tantas cosas. Y yo te puedo decir, hermanos, que la Biblia es tan rica, es un manantial. Y qué pena que las iglesias, que es el lugar perfecto para que la palabra de Dios sea difundida y que pueda calar en nuestro corazón, no se dé. Simplemente hay pastores que se han decidido entretener a las personas y nada más. Así que, hermanos, miren, aquí cuando se dice es anunciar el evangelio, solamente se anunciaba. No, la gente no sabía nada más. Solamente que hubo un tal Jesús que murió en la cruz hace unos años atrás y que murió por mí. Nada más. Y qué pena que hay hermanos que viven toda la vida con eso, no avanzan en la fe, como dice Hebreo. Vosotros, siendo ya maestros, tenéis necesidad todavía de leche y no de alimento sólido, porque sois niños todavía. Y las iglesias se mueven así, viviendo siempre y siempre de leche. Ay, no me diga esto, pastor, que me duele el corazón. A mí esto no. A mí hábleme cosas que me hagan tilín en el corazón, que me hagan cosas que me gusten. Pero miren, vayan conmigo a Hechos 28, 22. Yo aquí voy a citar dos pasajes muy importantes, porque miren lo que dice. Hechos 28, 22. Que, por cierto, los capítulos 27 y 28 de Hechos, Romanos es una continuación prácticamente, se podría decir que es una continuación que es casi cronológica, casi, ¿vale? Los últimos dos capítulos de Hechos y automáticamente comienza Romanos. Es muy parecido lo que sucede con el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles. Hechos lo escribió Lucas a un tal Teófilo y ve que es una continuación. En el primer tratado o Teófilo que he tratado Lucas, el Evangelio de Lucas, y sigue a continuar. Esto es muy parecido, ¿vale? Pero querríamos oír de ti lo que piensas. Le decían los judíos a Pablo, de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Hasta los judíos habían oído algo del Evangelio que se hablaba contra el Evangelio, contra ella. Claro, ustedes recuerden Saulo, que cuando se convirtió en camino a Damasco, él era un judío perseguidor de la iglesia. Y mientras perseguía a la iglesia, los judíos le aplaudían. Pero cuando dejó de perseguir a la iglesia porque tuvo un encuentro personal con Cristo, que es lo que necesitamos todos, tener un encuentro personal con Cristo, aunque vayamos años a la iglesia, da igual. Porque cuando uno tiene un encuentro con Cristo, tu vida cambia radicalmente al punto que eres conocido por muchos. Tu testimonio de, ese Julio, qué bandido que era. Si ustedes conocieran mi vida antes de conocer al Señor, hermano, tremendamente es para escribir un libro. Pero el Señor va cambiando, ¿vale? Y esto es lo que le pasó a Pablo. Que estos judíos, porque Pablo tenía la costumbre que cada vez que iba por primero a una ciudad, lo primero que hacía es que visitaba una sinagoga. Les predicaba lo suyo. Sí, había gente que se convertía. Y si no, se sacudía los pies a los gentiles porque era enviado a los gentiles. Pero vayan conmigo a Mateo 24, 14. Que aquí aparece otra vez la palabra mundo. Dice, Mateo 24, 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Se dan cuenta, hermanos, que la pregunta que yo me hago es, en cuanto a la divulgación del evangelio, ¿qué es lo que Dios tiene que ver para que Él vuelva por segunda vez? Yo estoy totalmente convencido, lo vamos a ir desarrollando un poquito más en los textos que vienen. Yo estoy totalmente convencido de que una iglesia es una iglesia evangelizadora, es una iglesia que predica el evangelio puro, cuando después de que esa iglesia ha sido edificada, o está siendo edificada, está siendo confirmada en la fe. ¿Ustedes se dan cuenta, hermanos, que la confirmación en la fe te da identidad? Nos cambia el ánimo, nos cambia el sentido de nuestro interior, nos cambia la mente, nos cambia el deseo de hacer las cosas, nos da fuerza, no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, amor, dominio propio, ganas de trabajar, ganas de servir, ganas de predicar. ¿Por qué? Porque sí, estoy siendo edificado.
Si yo solamente he oído de un tal Jesús que hace un tiempo murió en la cruz y que eso lo hizo por mí y solo me quedo ahí, ¿qué le voy a predicar a quién? ¿Qué? Si para mí es simplemente una buena noticia y nada más, y entre comillas. Porque lamentablemente el evangelio que se ha predicado y se está predicando en muchas partes del mundo es un evangelio distorsionado. Porque yo no encuentro en ninguna parte de la palabra que Dios ame al pecador. Lo voy a puntualizar. Dios ama, evidentemente. Y ahí hay una connotación. Si tú o yo, en algún momento, y espero que en muchos momentos, amamos al pecador, pues yo amo a la gente que no conoce al Señor, amo. Ya, hay un amor, hay un amor misericordia, no vinculante. El amor que yo siento a mi familia, a mí, es un amor que yo soy capaz de dar mi vida por mi familia, pero no por todos, ¿vale? Pero lo cierto es que, ¿cómo podemos nosotros testificar, evangelizar, llevar las buenas nuevas de salvación a personas, ¿vale? Si nosotros realmente no somos edificados en la palabra de Dios y tenemos identidad de la palabra de Dios y entendemos estas cosas. ¿Sabes que cuando en el versículo 11, por ejemplo, dice, porque ahora sí. El versículo 9, porque me he dado vuelta las hojas, las he puesto al revés, digo, ¿qué pasa? Dice, miren lo que dice el versículo 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirva mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Esta parte, hermanos, dice, testigo me es Dios. ¿Sabe por qué emplea estas palabras Pablo? Porque el deseo de Pablo para ir a esta iglesia no solamente era una cuestión de ese llamamiento que Dios puso en su corazón. ¿Se acuerdan cuando él dijo, ay, si no predico el evangelio? Ay de mí, si no predico el evangelio, vale, aparte de eso, es un amor profundo por estas vidas. Y que Pablo le dice, miren, Dios me es testigo de las veces que yo he querido ir a vosotros y he sido, ¿qué? Dice, ¿vale? Pero dice que sirvo en mi espíritu el evangelio. Filipenses 1, del 15 al 17, si recuerdan, porque esto lo vimos en las predicaciones anteriores, dice, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienden, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Es decir, aquí Pablo, la carga que tenía Pablo, es la carga que Dios quiere que debe tener y tiene además los verdaderos ministros de Cristo, los verdaderos servidores de Cristo. Que tienen, saben que el amor de Dios es un peso. Por eso cuando leemos 1 Corintios 13, ¿qué dice? El amor es alegría, es felicidad, el amor no. El amor es sufrir. El amor no es jactancioso, no se envanece, no busca lo suyo propio, no se irrita, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese reflejo es lo que Pablo tenía cuando escribe estas cartas, y que además cuando él dice sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, miren, yo reflexionaba esto. ¿Se acuerdan Hebreos 5:14? 4:12. Hebreos 4:12, cuando dice que la escritura es útil, que la palabra de Dios como espada de dos filos, que penetra y que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, redarguye lo interior y demás. Bueno, dice ese mismo versículo, hace la analogía que la espada del Espíritu, que es la palabra, es el mismo Dios, que es el que nos redarguye por dentro. Si Dios mismo no hace esa dicotomía dentro de mí y me redarguye al punto de hacerme ver la vida como Dios la ve, entonces la palabra no está haciendo el efecto que tiene que hacer, que es la que tenía el apóstol Pablo. Por eso tenía ese deseo de ir a confirmar las iglesias. Vamos al versículo 10. Dice, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un propio viaje para ir a vosotros. Ahora, aquí me quiero detener un poquito, hermano. Miren, ¿sabes que nosotros, dice la palabra, por ejemplo en 2 Timoteo 4:2 dice, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Predica la palabra, redarguye, reprende, exhorta, a tiempo y fuera de tiempo. ¿A qué sí? A tiempo.
Cuando nosotros leemos eso, ¿qué entendemos de parte de Dios? Que el Evangelio tiene que ser predicado, ¿cuándo? Siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios que prediquemos el Evangelio a toda la gente, a los que más podamos, ¿verdad? A los que más podamos. Bueno, Daniel 4:35 dice, porque vamos a ver que esta voluntad de Pablo o era por decreto o era por precepto. Es decir, o era por una necesidad impuesta o era porque él entendía simplemente como humano, como un buen cristiano, que lo tenía que hacer. Que ahí viene el error nuestro. Hacer las cosas porque entendemos que las tenemos que hacer o porque en nuestro interior hay una carga que dice yo no puedo hacerlo de otra forma, no puedo dejar de predicar el Evangelio, no puedo. Por más que a veces alguna vez quiera, no puedo. Pero miren lo que dice Daniel 4:35, que esto que vamos a leer ahora es lo que Pablo tenía. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Pregunto, porque aquí quiero tocar otro tema. Pregunto, ¿el Evangelio de Dios que le llega a la persona es por voluntad humana o por voluntad de Dios? Porque Dios es soberano. Porque si esa persona, Dios ha decretado salvarla, ¿Dios se va a encargar de llegar a esa persona? ¿Sí? Entonces, mi evangelismo es por decreto o por precepto? Por decreto. Aquí vamos a entrar un poquito en este tema. Porque aquí, aunque sería tema para otra predicación, pero nada, le voy a dar dos pinceladas. Hoy nos encontramos, en el cristianismo general, en el cristianismo mundial, nos encontramos con una dicotomía. No tenemos una dicotomía. Aunque digo, sí, tenemos una dicotomía. Y es la de que, por un lado, si yo soy predestinado y escogido por Dios por desde antes de la fundación del mundo, ¿por qué entonces tratamos de hacer prosélitos a diestra y a siniestra? ¿Vale? Luego vamos a leer otro texto, pero luego tenemos otra connotación. ¿Cómo van a oír si nadie les predica? ¿Cómo irán? ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Vale? Y otro, por ejemplo, esto lo pongo como muestra, es como un precepto, es decir, una norma, Mateo 12:50. ¿Qué dice? Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Es decir, ahí entra ya no tanto la soberanía de Dios, sino la libertad del hombre y la obediencia nuestra por amor a Dios a las cosas que Dios nos pide. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero vamos a leer el 11 y el 12 porque aquí vamos a entrar un poquito más en este tema. Porque dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es, versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que no es común a vosotros y a mí. Miren este detalle. Aquí, cuando Pablo dice irle y a comunicarles algún don, recuerden que mientras los apóstoles vivían, la iglesia de Cristo estaba siendo confirmada en el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra angular es Jesucristo mismo, ¿vale? Estaba sin edificar. Si nosotros leemos, por ejemplo, 1 de Corintios, sobre todo el capítulo 12 y el 14, nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, en el versículo 31 del capítulo 12 de 1 de Corintios, dice Pablo a esta carta, a esta iglesia, dice, procurad los dones mejores. ¿Vale? Procuren los dones mejores. ¿Por qué? Porque la iglesia, no es que la persona debía procurar el mejor don, que es lo que algunos malentienden. Es la iglesia la que tenía que procurar. Una iglesia, cuanto más dones tiene, mejor edificada es y más crecerá. Hoy, ¿cómo podríamos decir esto? Hermanos, mientras tú, según el don que has recibido, ministralo a los hermanos como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, pero ponte mano en acción, porque tu don no es para ser guardado, es para ser ministrado a los demás. Y si eso, imagínate que todos hiciéramos lo mismo, lo guardamos. La iglesia no es edificada, porque es edificada a través de los dones. Y vamos a ver unos ejemplos
Por ejemplo, en Hechos 16, 4 y 5. Miren este relato del libro de los Hechos. Hechos 16, del 4 al 5. Dice así: y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles. Escuchen esto: las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. A mí yo quiero que te quedes con esto: confirmadas y aumentadas en número. Confirmadas en la fe, aumentadas en número. No es proselitismo y aumentaba en número. No. Es confirmados en la fe y aumentando. ¿Cuándo las iglesias la iglesia de Cristo, crece en número? Pero yo siempre digo, hermano, el hecho de que una iglesia crezca en número no significa que el Espíritu Santo esté ahí. Pero si el Espíritu Santo está, hay crecimiento. ¿Se dan cuenta? Y ese crecimiento viene, ¿por qué? Porque Dios, que es el que añade a la iglesia los que han de ser salvos, ¿qué es lo que hace el Señor? ¿Qué es lo que haríamos nosotros? Miren, hermano, yo estoy en una iglesia que me encanta, es hermosa. De verdad, hay amor, hay calor, nos nutrimos de la palabra. Y de repente yo estoy con una persona, un amigo, ¿cómo no la voy a invitar a este lugar? ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor coge y añade a la iglesia, Él, no yo ni la iglesia, añade a la iglesia los que han de ser salvos. ¿Qué significa añadir? Nos traslada de las tinieblas se supone a la luz, hermano. Si estamos en un lugar que no hay luz, ¿usted te cree que Dios va a hacer esto? No. Para que haya luz en un sitio y vida, que van tan relacionadas, el Señor tiene que ser eso, Señor. El único Señor aquí es Cristo. Y Él es la cabeza de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en la cual de Él emana nuestra nutrición espiritual, nuestros dones espirituales, nuestro servicio, porque todo es de Él, por Él y para Él. Entonces esa obra soberana de Dios solo viene cuando dice: este mi pueblo es obediente, vive en obediencia. Entonces el Señor hace lo que tiene que hacer en su soberana elección, ¿vale? Así que en el versículo 11 dice, no se las voy a decir en griego, no sé para qué, pero dice, habla de repartir o comunicar algún don, ¿vale? ¿Qué significa, hermanos? Miren, significa que, claro, aquí en la mente de algunos podría decir, bueno, entonces, claro, ¿se acuerdan? Los apóstoles, por la imposición de las manos, impartían. Uno dice, wow, qué tremendo, ¿verdad? Cuando hay una mala enseñanza en la Escritura y uno se trata de atribuir ciertos rasgos apostólicos a uno mismo, entonces digo yo, bueno, entonces yo también impongo las manos, ¿no? No imponga las manos con ligereza, dice también. Entonces impongo las manos y, hermana Ana Rosa, ay, yo, Señor, por Dios, me dice el Señor que ahora te doy el don de profecía para que tú profetices. Eso ocurre en muchas iglesias. Eso es un error, hermano, eso es una herejía. ¿Por qué? Rápidamente. ¿Por qué decimos, y que suena como aguafiesta? Pero, ¿por qué el Señor cerró ya el canon? ¿Vale? La Escritura ya está cerradita, todo lo que queremos hablar de ella está aquí, ni más ni menos. Ahora necesitamos hombres que doblen la rodilla, que oigan la voz de Dios y que tengan el llamado a oír la voz de Dios y predicarle más. Nada más. Y nosotros obedecer la palabra. Porque si Dios no lo hubiera hecho así, esto sería un caos, hermano. Un verdadero caos sería. El uno dice una cosa, el otro, y ahora Dios que dijo, y ahora Dios me dijo, y ahora tal, y ahora tal. Y la verdad, hermano, que lo único que cree eso es incertidumbre, no es esperanza. Porque la palabra sólida te ancla espiritualmente, hermano, te solidifica espiritualmente y te proyecta espiritualmente hacia la esperanza bienaventurada. Por eso es importante todas estas cuestiones.
Por ejemplo, lo voy a leer rápido, aunque ustedes ya tienen la hoja, o sea, ahí en la hoja no están todos los versículos, les digo, pero no sé si estará. Este creo que sí está. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. 1 Corintios 14:1, que es dando vuelta una hoja, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profetizáis. ¿Por qué? Porque las profecías estaban relacionadas a la predicación del Evangelio en ese momento. Por lo tanto, prediquen el Evangelio. Procuren los dones, pero prediquen. ¿Vale? Recuerden, hermano, que aquí Pablo, en 2 de Timoteo, cuando dice, y Dios me constituyó a mí, predicador, apóstol y maestro, ¿sabían que están en resumida cuenta hablando de los 5 ministerios que habla Efesios? Porque a saber, un profeta, miren, el apóstol, ¿cómo predicaba, cómo enseñaba, cómo emanaba de él la doctrina de la gracia en esos tiempos? Era modificado a través de los apóstoles y profetas. No es que los apóstoles iban por un lado y los profetas iban por el otro. ¿Quién profetizaba en los apóstoles? Había más en la iglesia que profetizaban, pero esas profecías estaban bajo la autoridad apostólica. Es decir, los apóstoles decían, señores, tú no estás profetizando de parte de Dios, usted calla. Pero los que sí profetizaban de parte de Dios, los apóstoles daban el visto bueno, porque ellos confirmaban. Por eso era el rol apostólico, era confirmar todo lo que se hacían en las iglesias. Por eso mientras los apóstoles vivían, ¿qué levantaban los apóstoles? Obispos. ¿Qué es un obispo? Es como se podría decir, un vigilante. Es alguien que controla, es alguien que tiene autoridad para decirnos, señores, ¿vale? Con autoridad. Pero que es una autoridad relegada de los apóstoles, pero no es una autoridad apostólica. La autoridad apostólica tenía los apóstoles. Y 1 Corintios 13:9-10, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que se imparte se acabará. En otras palabras, cuando los apóstoles vivían, fragmentariamente se profetizaba y fragmentariamente se conocía. Cuando viene lo perfecto, lo que es en parte, que es lo que en parte, conocimiento y profecía, se acabará. Aquí dice, no, cuando venga Jesús. Esto es otro tema, ¿vale? Yo ya lo he dado en otras ocasiones, no está hablando de Jesús. Es soteleion, que se está hablando es un artículo neutro. Es artículo neutro. Cuando se culmine las escrituras, lo que es en parte, no está hablando de todos los dones, está hablando solamente de profecía y ciencia. Se acabará, sin más. Entonces, soy apóstol, soy profeta, ¿vale? Cuidado con estas cosas. Así que, hermanos, miren. Y les digo una cosa, hermanos, la medida de la fe, es decir, la verdadera, que aquí vamos a entrar en otra cuestión, la verdadera calidad de la fe, en última instancia, se mide por el legado. Nosotros podemos recrearnos nosotros mismos. Somos reformados, las 5 solas, ¡wow! Podemos, hermanos, gloriarnos de que de nuestras filas salen grandes hombres versados en las escrituras. ¡Wow! Tremendo. Pero si tú y yo morimos y no hemos dejado ningún legado, no sirvió casi para nada. Por lo tanto, ¿qué ven los jóvenes, los niños de nosotros? ¿Qué oyen? En casa. En casa, cuando vienen a la iglesia, dicen los niños, lo que oigo en mi casa es exactamente lo mismo que oigo en la iglesia. Mi papá, yo quiero ser como mi papá. ¿Vale? Todos los niños quieren ser hasta una cierta edad con los padres, pero la mayoría no nos deprimamos, ¿vale? Lo que soy padre. Llegamos a una edad que ya los hijos dicen nada. Pero no es por nada, ¿vale? Porque somos así los seres humanos. Pero miren, fíjense en el mismo Romanos 12, que esta es otra cuestión. Porque en todos los años apostólicos, o sea, hasta que muere el último apóstol, se va desarrollando una serie de cosas dentro de las iglesias con respecto a los dones, ministerios y demás, que se va metamorfoseando, ¿vale? Hasta llegar a lo que históricamente todo el mundo, nadie niega, de que cuando mueren los apóstoles nace otro periodo, el periodo patrístico. Hasta se escribe el libro de los padres de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos ya no tenían ni revelación ni inspiración. Tenían que estudiar como tú y como yo, lo que ya estaba cerrado. Entonces se cumple una era, empieza otra era,
¿vale? Que cuando estudiamos la historia de la iglesia te das cuenta que hay 7 periodos de la iglesia. Periodo incipiente, apostólico, periodo patrístico, alta y baja edad media, la reforma protestante, periodo moderno y el postmodernismo. 7 periodos muy marcados en la historia que nadie puede negar, ¿vale? Por lo tanto, miren lo que dice Romanos 12 a partir del versículo 4. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Recuerden que aquí Pablo va a orar por esta iglesia para confirmarnos en la fe por medio de ¿qué? De la suministración de los dones, o de algún don. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según las gracias que nos es dada, sirve, ¿qué dice? Profecía, Romanos 12. El de profecía, ¿se estaba dando profecía? Sí, pero era un momento en el que también Pablo le dice, no menosprecéis las profecías, retenerlo todo, juzgarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo, pero no menosprecies, porque ya la iglesia estaba menospreciando las profecías. Claro, venía una hermanita profetizada de parte de Dios y venían los grandes teólogos y decía, es que este viene todavía está con lo que es niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, ahora yo ya soy hombre, ahora soy maduro, como dice en 1 Corintios 3, ahora yo tengo la palabra, ahora la palabra a mí me da madurez espiritual, porque el conocimiento de Dios ya no es fragmentario, porque soy conocido por medio del espejo, que es la palabra de Dios. Mientras tanto era una forma ahí, ¿vale? Pero miren, así que el de profecía, úsese conforme a la vida de la fe, o el de servicio, no aparece, mira, la palabra carisma aquí no aparecen los dones milagrosos o extraordinarios. Esto parece más ordinario, que sí. El que sí, vas a comparar el don, el que tenía el don de palabra de fe o de don de palabra al que sirve, ¿a qué no? A nosotros nos gusta, ¿vale? Pero la lista que sigue es la misma lista que habla 1 Corintios 13, ¿sabían? ¿Qué dice? Profecía dice, el servir, si yo tuviera todo mi bien y diera el que reparte, ¿vale? Los primeros versículos del capítulo 6 está hablando de Romanos 12. Si tú miras, hace una cronología, los dones, y luego comienza, y luego metes también los dones, porque es todo junto, es todo un bloque. Aquí Dios no hace una dicotomía entre los dones milagrosos y los dones que son parecieran menos milagrosos o extraordinarios, pero que vienen del Espíritu Santo. Y sigue la lista: el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. A que pasan cosas naturales, pero son carismas. Y la gran mayoría de las iglesias carismáticas nunca van a mencionar estos dones, pero estos dones están en la Biblia, ¿vale? Así que en el mismo 1 Corintios 12, 11-12 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, ¿como qué? Como Él quiere. Entonces, yo pregunto, cuando Pablo iba a repartir estos dones, ¿lo repartía según su voluntad o la voluntad del Espíritu Santo? La voluntad del Espíritu Santo. Así que la palabra confirmado es una palabra que tiene que ver con afianzado y consolidado. Es importante, hermanos, que la iglesia desarrolle estos dones que acabo de mencionar. ¿Por qué? Porque yo sé que aunque la inmensa mayoría ya lo sabéis, aunque haya un hermano que no lo sepa, es bueno mencionarlo. Ya no es necesario hoy ni el don de profecía, porque ya tenemos la palabra, ni el don de lenguas, porque las lenguas van relacionadas a los milagros de revelación. Por eso cuando tú lees 1 Corintios 14:6, ¿qué dice? Que porque las lenguas son para, y ahí te dice la explicación de para qué sirven, que por cierto no tiene nada que ver para lo que hoy pretenden usar las supuestas lenguas, que no son lenguas, porque lenguas son idiomas. O sea que, fíjense, hermanos, lo que es no profundizar en las doctrinas de la gracia, lo que es no profundizar en la palabra. Claro, el evangelio se extiende, pero ¿de qué manera se extiende? Y además, hermano, es peor la labor de recodificar que codificar. Es peor decirle a un hermano, quita toda la estructura mental doctrinal que tiene y vuelve a edificar. Es complicado, hermano. Lo tiene que hacer un milagro. A
¿qué es más fácil? ¿Escribir en un cuaderno en blanco? ¿O tener que empezar a borrar, arrancar hojas y demás para volver a reescribir y demás? Bueno, así está el Evangelio hoy en día. Es un cuaderno que no está en blanco, ¿vale? Mucho. Así que, Hechos 13, 16, dice, y esto para que vean lo que es la suministración o la administración del rol apostólico, que hoy no lo podemos tener los pastores por más que querramos. Yo sé que Ariel lo querría tener, me dice, yo quisiera ser apóstol. Le digo, no, Ariel no puede ser apóstol. Es una broma. Dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria, recuerden, seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria, ¿vale? En Samaria habían recibido, ¿qué habían recibido? La palabra de Dios. Solamente. Pregunto, ¿recibir la palabra de Dios significa ser cristiano? No. Porque una cosa es recibir el Espíritu Santo y otra cosa es recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios se recibe por la predicación, pero el Espíritu Santo se recibe por la confirmación. ¿Vale? Y no estoy hablando de la confirmación católica. Recibiendo la palabra de Dios, enviaron allá ¿a quién? A Pedro y a Juan. No enviaron a cualquiera. Enviaron apóstoles. Y dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Que recibieran el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí es cuando uno lee Hechos 19, esos discípulos de Éfeso, cuando Pablo le pregunta, ¿y vosotros habéis recibido el Espíritu Santo? Y ellos dijeron, si nosotros siquiera sabemos que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿en qué bautismo fuisteis bautizados? En el bautismo de Juan. Ah, es bautismo para arrepentimiento. Esto yo lo expliqué otra vez. No es por, es para. Preposición, es para. Es decir, todavía no, porque el arrepentimiento es un don de Dios. Si tú lees Hechos 11, 18, cuando dice qué pasó con Cornelio, y recibieron el arrepentimiento, recibieron arrepentimiento para vida eterna. ¿El arrepentimiento se recibe? Sí. Porque Dios es el único que decide quién se salve y quién no. En su soberanía. Por más que yo le insista a una, pero le agarre a bibliazo al compañero de trabajo y le esté hablando todos los días, y el Señor dice, tú haz lo que quieres, si te quieres desgastar, oye bien mi voz y vas a ver que no siempre a muchas de Dios nos cae. No hables, no eches perlas ni mis tesoros a los que yo no quiero darles. ¿Vale? Aquí hay muchos textos. 1 Corintios 9, 16. Pues ay, si yo no anunciara el Evangelio, ¿verdad? Cuando decía Pablo. Y en primera de Timoteo 5, 8 dice, porque si alguno no provee para lo suyo y mayormente para las casas, ha negado la fe y es peor que no invierte. ¿Qué significa esto? Eso significa, hermanos, que el Señor, cuando nosotros, porque claro, aquí está hablando concretamente del hogar, el suplir el hogar, pero nosotros, el Evangelio, y esto quiero que conste, el Evangelio se comunica, el verdadero Evangelio tiene la función cuando sale de la boca del orador y cuando llega al corazón de la persona, solo Dios cumple la función que Dios quiere que cumpla. Que proveer es que Dios quiere que nosotros proveyamos realmente. ¿Por qué? Porque es por medio de un decreto, no de un precepto. Es por medio de una carga. Ay, si no predico el Evangelio, porque impuesta la carga. ¿Sabes que yo siempre oro, hermano? Señor, ponme a las personas que tú quieres que se salven. ¿Qué estás orando? Sí. Señor, quiero que me ponga la persona que tú quieres que salve. No quiero hablar. La palabra, ¿sabes de qué? Mire, versículo 14 y 15. Pero, perdón, vamos a leer el 13 porque quiero que vayamos luego al 14 y 15 porque hay una cosita muy particular aquí. Dice, versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido, ¿qué? Estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Fíjense lo que dice Hechos 16, del 6 al 10. No sé si lo está poniendo bien. Sí, ¿no? Bueno, miren lo que dice. Hechos 16, del 6 al 10.
y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pero si no habíamos oído que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, ¿quién le prohíbe, quién estorbó a Pablo para ir a Roma? El Espíritu Santo. Ustedes saben que a Roma llegó. ¿Cómo llegó Pablo a Roma? Llegó como un estandarte, llegó en un barco como un preso. Porque también Pablo estaba tratando su carácter ahí hasta llegar a Roma. A un Pablo, fíjate. Porque el Evangelio es eso. Pero escuchen lo que sigue diciendo. Versículo 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Hermano, esto me pasa a mí. ¿Tú sabes que estoy así? Igual de esos días que te salta un pie izquierdo así y demás, y Dios ¡pum!, te pone una persona. Y dice el Señor: venga, venga, y tú ahí. Y de repente viene la persona y te tira la lengua. A mí me han llegado a decir: tú tienes algo que decirme a mí. Algo tú tienes que decir. Sí, que Cristo te ama. ¡Oh! Convertirse al Señor. Es tremendo. Por eso, hermano, el proselitismo no es bíblico. La predicación del Evangelio y en la confirmación del Evangelio, o por la confirmación del Evangelio, es bíblico. Yo, hermano, si tú eres confirmado en la fe, tú no te vas a callar nunca. No vas a tener la necesidad de que venga el pastor. ¿A cuántos has dado en esta semana? Porque tú estás siendo confirmados en la fe. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. Pero si, como decíamos en los viernes de Coinonía, hermano, si lo decía un hermano, y es verdad, ¿lleno de qué estamos durante la semana? Si yo estoy lleno de mi mejor telenovela, o estoy lleno de preocupaciones, o lleno de incertidumbres, ¿de qué voy a hablar? Por muy cristiano que sea. ¿A quién? Así que, hermano, la palabra polo significa refrenar o impedir, no es estorbar. Un estorbo, ¿qué es un estorbo? Un estorbo que, por favor, me dejas pasar, que no. Que quiero pasar, venga, que quiero pasar, que no, que aquí estoy yo en el medio donde no tengo que estar. Eso es estorbo. Ahora, refrenar, quédate, porque yo no quiero de momento que tú hables mi palabra. Ahora habla, ahora calla. Y en la afinidad espiritual, afinando el oído espiritual, Dios te lleva a eso y uno aprende ese ejercicio de estar constantemente dispuesto y disponible siempre a hablar la palabra de Dios, pero no todos, a los que Dios solamente quiere que les hablen. ¿Sí? Por supuesto que alguna vez uno le habla, solo Dios sabe, ¿vale? Y así estamos en la iglesia. Claro, se predica, los televangelistas, boom, a todo el mundo sabe Dios, y eso endurece muchas veces el corazón. Así que, hermanos, versículos 14 y 15, ya estamos terminando. Cuando dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio. ¿Cómo anunciaros el Evangelio si ellos ya eran iglesia? ¿Saben que el gran problema de la mayoría hacen una distinción entre el Evangelio y la doctrina? ¿El Evangelio qué? Predica el Evangelio, que Jesucristo murió, resucitó y que vino a salvar a los pecadores. Ese es el Evangelio, lo demás no es Evangelio. El Evangelio es todo, hermano, es todo el consejo de Dios. Y miren, cuando se refiere a griego y no griego, sabio y no sabio, ¿qué es una redundancia? La palabra que habla en el griego es bárbaro. ¿Sabe que la palabra bárbaro es una expresión que la palabra bárbaro es una palabra que nace del mundo griego y viene en una que es bla, bar, que es los pueblos extranjeros que no tenían la cultura griega, decían: esto es gente inculta, no saben ni hablar. Por lo tanto, sabio y no sabio está diciendo al griego no griego, y redunda al sabio y a los bárbaros. Entonces, ¿qué quiere decir con esto para la enseñanza nuestra? Que cuando Pablo se dispone a ir a Roma,
Claro, los romanos la cultura greco-romana se estaba empezando a fusionar y Roma estaba adquiriendo la cultura griega. Entonces, Pablo dice, yo sé que el Evangelio se extendió, pero necesitan, tanto el sabio como el no sabio, todavía necesitan oír del Evangelio. Entonces Pablo va y les confirma. Y yo estoy convencido, hermanos, que no solamente que le distribuye algún don en la iglesia, sino que ahí él iba a seguir sembrando y enseñando lo que es toda la doctrina de la gracia, que es lo que el Señor siempre quiso: ir y hacer discípulos a todas las naciones. No es ir a predicar, Él no dice ir y predicar a todas las naciones, Él dice ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios nos manda a ser discípulos, porque si es predicar, hermano, ¡hey! Que Cristo te ama. Encima, medio que le está mintiendo. ¿Por qué? Porque, hermano, las iglesias está tan distorsionado todo que le predican de la ley a los cristianos y de la gracia a los incrédulos. Al revés. Si la ley es nuestro hoyo que nos lleva a Cristo, ¿cómo a una persona que no conoce a Dios le dice Dios te ama y le dejas ahí? Y Dios tiene un gran propósito y plan para tu vida. ¡Mentira! Posiblemente sea, pero le estás distorsionando el mensaje. A la persona que dice, tú eres un pecador, porque mientes, porque robas, porque deshonras a tus padres, porque adulteras con tus ojos, porque y mereces el infierno. Entonces venga, Cristo murió por ti para, si crees de verdad, Cristo te sustituye, si no, no te va a sustituir. Entonces, ese es el evangelio que no se ha predicado en Latinoamérica. Por eso estamos como estamos, con la misma o más corrupción en los gobiernos, con la sociedad podrida como está, porque está repodrida la sociedad. Pero eso sí, todo el mundo habla de Dios. Y de los que no conocen a Dios, pero son honestos y son sinceros, eso yo no lo quiero para mí. Esto es Dios, esto es el cristianismo. ¿Qué nada? Por culpa nuestra. Dice que por causa nuestra el nombre de Cristo es blasfemado. ¿Vale? Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Más si por el Espíritu hacéis vivir las cosas del Espíritu, viviréis. Así que, Pablo esto lo entendía perfectamente. Por lo tanto, hermano, para concluir, ¿somos llamados a divulgar el Evangelio? Amén. Pamplona, pregunto, Pamplona, que es en nuestro círculo, nuestro lugar, ¿se ha divulgado el Evangelio de nuestra fe? No, todavía no. No nos conoce nadie casi. ¿Vale? Y estamos ahí. Que ese es un proceso de Dios. Pero somos llamados a confirmar el Evangelio, hermano. Recuerden que uno de los dones es la enseñanza. Y que la enseñanza no solamente está dirigida a los pastores, está dirigida a los hermanos maduros que deben enseñar a otros también. Y tercero, el legado del Evangelio, que esta es una labor de toda una vida, de tu vida, de la mía, para que nuestros hijos cojan el legado del Evangelio nuestro que le hemos dejado y tengan la suficiente claridad en su vida como para decir, no por una norma, sino por un decreto, y Cristo es verdaderamente mi Señor. Amén. Y que cuando ya tenemos abuelitos que no tengamos ni fuerza para salir a predicar a nadie demás, veamos nuestros hijos cómo avanzan en el Evangelio, en un Evangelio sano. Amén. ¿Y usted se cree que eso es una tarea fácil? Esa es de las tareas más complicadas que hay. 1200 años la iglesia vivió en un evangelio así, por no haber dejado un buen legado. 1200 años que se considera la Edad Media, que Cristo, ¿quién es Cristo en los monasterios? No se sabía nada, que si las vírgenes y los santos, todo distorsionado, hasta que Dios, el pábilo que ya estaba humeando, vuelve a encender en llama en la Reforma, pero la Reforma tiene que seguir hasta el día de hoy. Amén. Gloria al Señor. Así que, y yo puse esto, ya con esto termino, Jesús. Jesús.
La parábola del sembrador. Es Jesús. Jesús vino a sembrar. Y sembró. ¿Vale? 2. ¿Qué dio como resultado? La iglesia apostólica, la iglesia incipiente. La que en el libro de Apocalipsis es la iglesia de Éfeso. La iglesia amada. El primer amor. ¿Vale? 3. Viene la Edad Media. Pero ¿qué pasa con Martín Lutero y con todo aquel? Los que saben un poquito de historia se dan cuenta que la reforma no surge ahí. El rescatar el evangelio perdido. Ya venían 200 años atrás de la reforma, ya venían muchos hombres como Savonarola y otros que ya estaban trabajando, ya estaban, Dios les estaba hablando y demás, y que vienen a resurgir y demás. Hablando del legado. 3. Por ejemplo, Juan Calvino, que nace y surge en medio de todo eso. ¿Qué le surge a las iglesias reformadas? Las iglesias reformadas cambiaron el mundo entero. ¿Hoy tenemos la misma capacidad? No lo sé. Quizás sí, quizás no. Pero la iglesia reformada cambiaron el mundo jurídico. Te lo digo yo. Porque ya se estaba, porque claro, en la Edad Media se estaba abandonando lo que es la justicia social. ¿Y qué hizo la reforma a través de la Biblia y gracias a Gutenberg con la imprenta y demás? Revivir y volver a tomar esas grandes verdades del Evangelio, y la sociedad empezó a desarrollarse, que es lo que hoy tenemos en Europa, una sociedad de bienestar gracias a la reforma protestante. ¿Y luego qué? Gracias a eso, como legado, la iglesia Palabra Viva Navarra. Ahí estamos nosotros, hermano. Si no hubiera habido un legado, ¿tú te crees que tú y yo estaríamos aquí? No estaríamos. ¿Alguien nos habló del Señor o no? Así que, hermano, la importancia de no solamente predicar, sobre todo ser confirmados en la fe. Y yo creo que después de ser confirmados en la fe, el legado viene solo. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, que estas 3 cosas, Señor, que acabamos de hablar, que menciona tu palabra, Dios mío, de manera implícita, que pueda estar arraigado en nuestras vidas, Señor. Padre Santo, sabemos, Señor, aquellos que amamos tu obra y que queremos que tu obra crezca, no es solamente el evangelizar y nada más, Señor. Tú nos mandas a ser discípulos, Señor. Y un discípulo se debe parecer a su maestro, Señor. Por lo tanto, nosotros debemos reflejar, mi Dios, en esas palabras que vienen de ti, esa exposición, esa profundidad que viene de tu palabra, Dios mío, para que la doctrina de la gracia, la doctrina, Señor, de esa nueva dispensación, Padre, que es el Evangelio de Jesucristo, esté bien arraigado en nuestros corazones, Señor, y no solamente difundido, sino arraigado en nuestros corazones. Y Padre Santo, oramos también para que los que vienen detrás nuestro podamos dejar un buen legado, Señor. Que puedan ver en nosotros un ejemplo a seguir, como decía Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Por lo tanto, Señor, oramos para que nos ayudes en toda esta tarea, Dios mío. En esta hermosa tarea que tú nos has encomendado, en ir y predicar y hacer discípulos, Señor, y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te doy gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.